Perfecto, ya. Entonces arrancamos. El día de hoy, como yo les decía, vamos a ver varios temas, lo que es principalmente el concepto de renta, ¿sí? ¿Qué define la ley de régimen tributario interno como renta? Los ingresos de fuente ecuatoriana, pero dentro de esos ingresos de fuente ecuatoriana tenemos que tener claro de que hay algunos ingresos exentos, ¿sí? Aquellos ingresos que están enumerados en un artículo particular de la ley de régimen tributario interno, y vamos a ver cuál es. La norma mismo dice que por más de que tú percibas este ingreso, son ingresos exentos. Todo aquello que no esté encasillado dentro de esa definición de ingresos exentos se entenderán ingresos gravados y por lo tanto sujetos a un impuesto a la renta. ¿Sí? Luego hablaremos de qué? De las deducciones del impuesto a la renta, los límites de deducibilidad de algunos de estos gastos del impuesto a la renta y haremos una sección de conclusiones donde hablaremos con ustedes algunas de las temáticas que hemos ido avanzando el día de hoy, ¿sí? Entonces, con esa introducción, primero yo quiero que usted entienda que la normativa tributaria, cuál es el orden jerárquico de las leyes, ¿sí? Es muy importante que usted conozca. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de temas tributarios, y no solo en los temas tributarios, sino también en los temas financieros que le incumben a su cooperativa, a su institución financiera, hay un orden jerárquico. Siempre hemos hablado de la ley tal, del reglamento tal, de hoy salió la circular, hoy salió la resolución, hoy salió esta ley. Entonces, todo esto en los abogados le llaman la pirámide de Helsen, en la cual se establece cuál es el orden de importancia de esa norma, ¿sí? En el tema tributario, hablamos de que la norma máxima en cualquier ámbito, sea el tributario, el legal, el financiero, el penal, el civil, el laboral, la norma máxima siempre es la Constitución de la República, ¿sí? Debajo de la Constitución de la República, ¿qué tenemos? Las leyes y los códigos. Aquí va a estar ya la ley de régimen tributario interno, la ley de la economía violeta, la ley de eficiencia económica, la ley de alivio financiero, la ley de competitividad energética. Aquí están todas las leyes. ¿Sí? En este nivel están las leyes y los códigos. De manera particular, en el régimen tributario, como yo les decía, hay la ley de régimen tributario y hay el código tributario. Son dos cuerpos legales totalmente distintos, pero que se encuentran a un mismo nivel jerárquico, que si usted le ve en la pirámide, están solo por debajo de la Constitución, es decir, vienen siendo como que los cuerpos normativos tributarios más importantes, ¿sí? Luego de la ley y del código, ¿qué tenemos? Los reglamentos. Incluso se llaman reglamentos de aplicación. ¿Por qué? Porque permiten aplicar lo que está señalado en la ley. Muchas de las veces las leyes son bastante generales, dejan normas bastante específicas, pero para poderlas aplicar en casos concretos, en situaciones específicas, se necesita siempre de qué? De los reglamentos. Las leyes y los códigos son emitidos única y exclusivamente por el presidente de la República o por los asambleístas, quienes presentan un proyecto de ley, o el mismo presidente de la República presenta un proyecto de ley, presenta un proyecto de reforma a X o Y ley. Pero la único ente para aprobar las leyes es la Asamblea Nacional. Los reglamentos, en cambio, son aprobados por quienes o son emitidos por quién, por el presidente de la República. Solo al presidente de la República se le ha dado la facultad reglamentaria. ¿Se acuérdense ustedes? Las leyes se emiten y se aprueben en la Asamblea, pero los reglamentos son emitidos únicamente por quién, por el presidente de la República, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo que un orden jerárquico. Primero está la Constitución, más abajito que es en importancia las leyes, luego ¿qué vienen? Los reglamentos. Después de los reglamentos, ¿qué vienen? Las resoluciones. Las resoluciones que saca el Servicio de Rentas Internas y dice, mediante esta resolución creo por ejemplo, el anexo este que tuvimos que presentar en el mes de febrero, el anexo REBEFIX de los beneficiarios finales. Por ejemplo, a través de una resolución, el SRI nos ha exigido la presentación del anexo transaccional simplificado. A través de una resolución, el SRI nos ha exigido la presentación de la proyección de gastos personales. ¿Sí? Entonces, estos son facultades de que ya quedan a nombre de quién? Del
de la autoridad máxima de la institución que norma esa materia. En este caso, quien emite las resoluciones es el director general del Servicio de Rentas Internas. ¿Sí? Y finalmente, las circulares. Las circulares son de carácter general. Las circulares vienen siendo medio informativas. Por lo general, el SRI suele emitir circulares cuando quiere ejemplificar algo o cuando quiere recordarles a los contribuyentes el cumplimiento de algo. Por ejemplo, en el tema de cómo aplicar bien la rebaja de gastos personales, cuando recién hubo el cambio en el gobierno del presidente Guillermo Lazo, se emitieron muchas resoluciones, perdón, circulares que instruían y decían, para la aplicación de la rebaja de gastos personales tendrás en cuenta tales aspectos, y ahí ejemplificaban cómo aplicar correctamente esa rebaja. Entonces, este es el orden jerárquico un poco en el tema tributario, pero vuelvo y repito, no aplica solo para el tema tributario, sino aplica para todo el ámbito legal. Ahora que vamos a hablar del tributario, acuérdese siempre usted de que la norma máxima es la Constitución. Debajo de ello, ¿a qué tenemos? Ley de régimen tributario interno, que es la ley madre, por así decirlo, a la cual le vamos reformando, a la cual le vamos quitando artículos, a la cual le vamos derogando artículos, a la cual le vamos modificando artículos a través de qué? De otras leyes, ¿sí? Pero la ley madre ha sido siempre la ley de régimen tributario interno, ¿sí? Al lado está el Código Tributario. El Código Tributario, bueno, es un poco el cuerpo que norma la relación entre el entre el contribuyente y el SRI. Ahí se establecen cómo es el procedimiento de auditoría tributaria, cómo es el procedimiento de un reclamo administrativo, qué sanciones le voy a imponer a un contribuyente si es que no me cumple con sus declaraciones, cuál es el valor de esas sanciones, todo eso se establece ahí, ¿sí? Luego caen los reglamentos, las resoluciones y las circulares. Sí, con eso espero que quede claro para que usted siempre, cuando yo hable de una ley, que siempre tenga claro de que esa ley siempre va a venir atada a un reglamento. Cuando yo hable de una resolución, esa resolución no necesariamente tiene que tener relaciones con las leyes de los reglamentos. Son resoluciones que emite el SRI. ¿Para qué? Para que cumplamos nosotros deberes específicos. Y finalmente las circulares que son de carácter netamente informativo. ¿Qué cuerpos normativos vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar puntualmente, permítame un ratito, la ley de régimen tributario interno y el respectivo reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno. Ya a través de esto, ellos les van a compartir, hay una biblioteca en la cual está el contenido actualizado al día de hoy de lo que es la ley de régimen tributario interno y el respectivo reglamento para la aplicación. Sí, eso les servirá como material de consulta. La ley está actualizada al día de hoy. Ahí están todos los cambios normativos que han existido hasta el día 17 de marzo. Sí, cualquier otro cambio normativo que ya vaya surgiendo, usted tendrá que considerarlo y revisar qué artículo de la ley ha ido cambiando para que también lo tenga presente ese tema. ¿De acuerdo? Hoy día todo lo que vamos a ver hoy día acerca de lo que es el concepto de renta, qué es ingreso de fuente ecuatoriana, qué es ingreso exento, qué es deducción, todo eso. Como yo le decía, la ley de régimen tributario interno contiene disposiciones normativas legales que los sujetos pasivos del impuesto a la renta se encuentran obligados a cumplir al momento de qué, de liquidar y declarar sus impuestos. Hoy día, la ley de régimen tributario interno se distribuye o se organiza a través de qué, de títulos o de capítulos, ¿sí? Hoy puntualmente vamos a revisar lo que me dice el título 1, que habla acerca de lo que es el impuesto a la renta. En sus capítulos 1 y 2 habla acerca de las normas generales del impuesto a la renta, me define qué es un ingreso de fuente ecuatoriana, y en sus capítulos 3 y 4 me habla acerca de qué es ingreso exento, y me habla acerca de la depuración de los ingresos, es decir, de los costos o los gastos deducibles, ¿sí? Entonces, con esa aclaración, vamos a ingresar. Toman en consideración que la ley de régimen tributario interno, vuelvo y repito, es el cuerpo normativo más importante en lo que al aspecto tributario se refiere. Como material de consulta, usted ya tiene la ley, la puede ir revisando. Artículo 1 de la ley de régimen tributario interno. Me dice, estableces el impuesto a la renta global que obtengan personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. Aquí ya vamos viendo a quiénes nos
toca pagar un impuesto a la renta o a quienes nos corresponde declarar un impuesto a la renta, ¿sí? O sea, que ya viene clarito la ley como que delimitando el terreno, la cancha donde vamos a jugar y quiénes son los participantes. Entonces, primero dice, estableces el impuesto a la renta que obtengan quienes, las personas naturales, usted, yo, Gisela, Lolita, cualquier persona, las sucesiones indivisas, que es un tipo de sociedad establecido en el Código Civil, y también ya las sociedades legalmente constituidas, sean estas sociedades nacionales o sean sociedades extranjeras. Y usted me dirá, oiga, ingeniero, pero nos graban a sociedades extranjeras también. Sí, cuando haya sociedades extranjeras que tengan establecimiento permanente en nuestro país, están obligadas a pagar un impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque están percibiendo una renta de fuente ecuatoriana, ¿sí? Y vamos a ver más adelante un principio de qué, de fuente, de dónde se origina esa renta y en dónde tengo que tributar. Entonces, primer aspecto, ¿quiénes vamos a a ser sujetos de este impuesto a la renta? Personas naturales, las asociaciones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. ¿Qué entendemos por renta? Primer concepto de renta. Como renta se obtienen, se entiende que es los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, ya sean consistentes en dinero, en especies o servicios. ¿Sí? Pues aquí primerito, en el primer concepto, ahí usted le ve en el círculo celeste, me dice ingresos de fuente ecuatoriana. ¿De dónde nacieron los ingresos que yo percibo? Del Ecuador. ¿Sí? Ustedes como instituciones financieras están percibiendo una renta cuando ¿qué? Cuando sus clientes pagan los intereses por los préstamos que ustedes les conceden. Cuando sus clientes pagan acerca de los servicios financieros que ustedes están brindando. Entonces ustedes están teniendo que un ingreso de fuente ecuatoriana. ¿Por qué? Porque están pagando los ciudadanos ecuatorianos, todos aquellos que son clientes de sus entidades financieras. Esos ingresos ustedes los están obteniendo a título gratuito o a título oneroso, en este caso a título oneroso, porque ustedes están brindando un servicio de intermediación financiera, ¿sí? ¿Provenientes de qué? Del trabajo, del capital o de ambas fuentes, ¿sí? Y que consisten en dinero, en especies o servicios. ¿Sí? Esta fuente ecuatoriana, como lo dice ahí, puede venir del dinero, de especies o de servicios. Por eso es que también el impuesto a la renta tiene una variable que es el impuesto a la renta en herencias, legados y donaciones. Porque yo ahí estoy percibiendo que un ingreso, quizás a título gratuito, porque es una herencia, porque es una donación, y que no consiste precisamente en dinero, sino consiste en una casa, en un terreno, en algo que me está dejando, en algún bien material que me está dejando una persona. Entonces, dentro de una variable que tiene el impuesto a la renta, está el impuesto a las herencias, legados y donaciones, porque están grabando sobre qué? Sobre un ingreso de fuente ecuatoriana. Otro concepto de renta es los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. Acá también, en el numeral 1 me habla de ingresos de fuente ecuatoriana, pero en el numeral 2 ya me dice ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, ¿sí? Yo puedo ser una empresa nacional, una empresa que esté en el Ecuador, pero si tengo operaciones en otros países, esos ingresos también van a ser considerados renta, ¿sí? Pero ahí entra un poco ya el tratamiento de lo que es hacer los convenios para evitar doble imposición. Porque, por ejemplo, les pongo como un ejemplo, bancos o instituciones financieras grandes ya tienen sucursales que en otros países, por ejemplo, un X banco ya funciona en Panamá o ya funciona en Miami. Pues claro, cada uno de los gobiernos de allá van a decir, bueno, muy bien, pues tú estás teniendo operaciones aquí en Panamá, estás teniendo operaciones acá en los Estados Unidos, me vas a pagar mi impuesto a la renta. Pero claro, el banco dice, no, pero es que yo tengo mi domicilio en Ecuador. Ah, ya, muy bien. Tú tienes tu domicilio en Ecuador, los ingresos de aquí, recibidos en Estados Unidos, tributan aquí. Y los puedes utilizar como crédito tributario cuando consolides tu renta en Ecuador. ¿Sí? Entonces, acá tenemos dos conceptos de renta. El primero, atendiendo a dónde se originan los ingresos. En el primero, habla acerca de ingresos de fuente ecuatoriana y en el segundo también me habla acerca de ingresos obtenidos en el exterior, pero cuando ¿qué?
quien genera o percibe esos ingresos está domiciliado en el Ecuador, ¿sí? Si es que alguien tiene alguna duda, como ya lo decía Gisela, en la sección de reacciones vamos levantando la manito para yo absorberles cualquier inquietud, o en el chat también dejan la pregunta y yo con mucho gusto les voy absorbiendo, ¿sí? Espero que vaya todo quedando claro. Si usted tiene alguna pregunta, me interrumpe nomás, me dice quisiera que me aclare este concepto o me explique de mejor manera esto. Entonces, ya sabemos qué es renta. Dentro de renta, en el artículo 8, la ley de régimen tributario interno me dice qué son ingresos de fuente ecuatoriana. O sea, yo ya sé qué es renta. Y la renta me decía son los ingresos de fuente ecuatoriana. Pero ahora pasemos a ver qué son los ingresos de fuente ecuatoriana o cuáles son esos ingresos de fuente ecuatoriana. Si en su numeral 1, el artículo 8 de la ley de régimen tributario interno me dice los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales y otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano. Ah, ya. Entonces, yo cada vez que presto mi contingente como asesor tributario, estoy percibiendo un ingreso de fuente ecuatoriana. ¿Por qué? Porque es producto de mis actividades profesionales. Usted cuando trabaja para su cooperativa de ahorro y crédito, pues, está percibiendo un ingreso de fuente ecuatoriana. ¿Por qué? Porque proviene de una actividad laboral. Los ingresos que percibe su cooperativa también vienen siendo ingresos de fuente ecuatoriana. ¿Por qué? Porque están generados en el territorio ecuatoriano, porque vienen siendo parte de una actividad comercial o parte de una actividad de intermediación financiera que se está realizando. Entonces, es ingreso de fuente ecuatoriana, los que percibamos aquí dice ecuatorianos y extranjeros, pero habla acerca de ecuatorianos personas naturales o ecuatorianos también sociedades, por actividades laborales que hagamos aquí en el territorio ecuatoriano. En el número 2 ya me dice, los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior. Ya nos vamos un poco más allá. En el primer numeral 1 decían, percibidos en el Ecuador. Y en el numeral 2 me dice, los percibidos por actividades desarrolladas en el exterior provenientes de personas naturales o sociedades nacionales extranjeras con domicilio en el Ecuador. Que es lo que yo le decía, hay algunas instituciones financieras varias aquí en el país, también Unidos, por eso yo voy a poner sucursales en otros países, ingresos de fuente ecuatoriana, ¿de acuerdo? De bienes muebles o inmuebles ubicados en el país, participaciones u otros derechos representativos de capital de sociedades domiciliares o establecimientos permanentes del Ecuador. Entonces aquí vaya viendo el número 1, es que algunas cuando usted como cooperativa o como institución financiera se vea en la obligación de enajenar algunos de los bienes muebles o inmuebles que forman parte de la sección de los activos fijos de su empresa, las utilidades que usted obtenga de la fuente, de la venta de sus bienes muebles o inmuebles, constituyen ingresos de fuente ecuatoriana. Que si están grabados o están exentos, los vamos a ver a continuación. Pero ahorita, la utilidad que usted perciba en esa enajenación de los activos, puede ser un bien mueble o un bien inmueble de propiedad de la cooperativa, usted sabe que eso es ingreso de fuente ecuatoriana, ¿sí? También si es que a lo mejor dentro de algunas instituciones financieras, porque a lo mejor en el sector cooperativo no pasa, existen también lo que son la enajenación de acciones, participaciones, también eso viene siendo que ingresos de fuente ecuatoriana. En el numeral 4 de este mismo artículo 8 me dice, ingresos de fuente ecuatoriana, los beneficios o regalías provenientes de derechos de autor, propiedad industrial, patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología. Acá habla acerca de los beneficios que me dan aquellos intangibles, regalías, los derechos de autor, las marcas, los patentes. Todo esto de aquí viene siendo un ingreso de fuente ecuatoriana, ¿sí? 5. Las utilidades y dividendos distribuidos por las sociedades constituidas o establecidas en el país. O sea, acá también ya vamos viendo que cuando las sociedades distribuyen utilidades y dividendos, estos constituyen ¿qué?
ingresos de fuente ecuatoriana. Si yo en mi cooperativa, yo trabajo en la cooperativa X y Z, y esta cooperativa generó utilidades, y a mí como trabajador me hace partícipe de esas utilidades, yo sé que como trabajador de esa cooperativa, esas utilidades que las estoy percibiendo son ingresos de fuente ecuatoriana. Si es que soy accionista de alguna institución financiera y esa institución financiera distribuye dividendos a sus socios o a sus accionistas, también son ingresos de fuente ecuatoriana. No confunda lo que, si a lo mejor ahorita eso es grabado o no es grabado. Ahorita estamos entendiendo una definición bastante amplia y general de qué es ingreso ecuatoriano, ingreso de fuente ecuatoriana. Pero después vamos a ver de todos estos ingresos de fuente ecuatoriana, cuáles son exentos y cuáles son agravadas, ¿sí? Acá yo le hablaba acerca de que es un ingreso de fuente ecuatoriana la utilidad proveniente de la enajenación de bienes muebles y inmuebles. Vamos a ver posteriormente cuándo esa utilidad es grabada y cuándo esa utilidad es exenta. Pero ahorita, con todos estos numerales que yo le estoy explicando, son generales, son definiciones de un ingreso de fuente ecuatoriana. En el numeral 6 me dice los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades nacionales o extranjeras con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador. Pues claro, yo también cuando exporto mis bienes o servicios a otro país, estoy percibiendo un ingreso. Y ese también es ingreso de qué? De fuente ecuatoriana. Vuelvo y aclaro, porque también no estoy diciendo que es un ingreso grabado, estoy diciendo que es un ingreso de fuente ecuatoriana. 7. Los rendimientos financieros pagados por personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador o por sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en el Ecuador o organismos del sector público. Aquí es un poquito ya donde le aplica a usted, dice rendimientos financieros pagados por sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en el Ecuador. Allá, yo como Juan Javier, cuando voy y tengo mi libreta de ahorro en cualquiera de sus instituciones financieras, los rendimientos financieros que usted me va a pagar por mi libreta de ahorros, por mi depósito de plazo fijo, todos esos vienen, ¿qué siendo? Ingresos de fuente ecuatoriana, ¿sí? Ingresos de fuente ecuatoriana. Y a lo mejor también si ustedes como cooperativas, sus excedentes o sus reservas las tienen en otras instituciones financieras y por ellas perciben algún tipo de rendimiento, también están percibiendo que un ingreso de fuente ecuatoriana. Usted me dirá, oiga, ¿los organismos del sector público pagan intereses? Sí, muchas de las veces cuando nosotros pagamos tributos indebidamente o pagamos tributos en exceso, cuando le pedimos esa devolución al SRI, el SRI también nos devuelve con intereses. Es lo mismo. Cuando yo me atraso en presentarle una declaración al SRI, ¿qué hace el SRI? Me cobra intereses. Me dice, muy bien, esto debiste declarar hasta el 10 de marzo, hoy día ya estamos 18 de marzo, pues 8 días me tienes que pagar intereses. Y me cobra intereses cuando yo presento mi declaración. Pero yo también cuando he pagado un impuesto en exceso o un impuesto indebidamente y tengo los argumentos legales para presentar la devolución y el SRI me devuelve, el SRI tiene que reconocerme esa devolución con los respectivos intereses. O sea, yo tengo que un rendimiento financiero pagado por una entidad del sector público. Ese rendimiento financiero, ¿qué viene siendo? Un ingreso de fuente ecuatoriana. 8. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares. Todo esto es ingreso de fuente ecuatoriana. Ya vamos a ver posteriormente cuándo ese ingreso es grabado, cuándo ese ingreso es exento. Pero muchas de las veces le pido tengan en consideración esto porque he visto que muchas cooperativas de ahorro y crédito, para premiar un poco la fidelidad de sus clientes, realizan con frecuencia sorteos y los premios de esas rifas, de esos sorteos, ¿no? De esas campañas publicitarias son premios en vehículos. Entonces, claro, aquellas personas que vayan recibiendo estos premios provenientes de estas eh, rifas, sorteos que ustedes realizan dentro de las cooperativas, para ellos vienen siendo ingresos de cuenta ecuatoriana. Claro, que a lo mejor me dirán, oiga, pero es que yo no recibí en plata, yo recibí un carro. Sí, pero ese carro tiene un valor monetario y constituye un ingreso de fuente ecuatoriana. En el numeral 8.1 me dice las provisiones efectuadas para atender el pago de jubilaciones patronales o desahucio que hayan sido utilizadas como gasto deducible y que no se hayan efectivamente pagado a favor de los beneficiarios de tal provisión. Aquí sí, préstele atención.
porque puede ser de que en su cooperativa esté pasando, de que usted año tras año vaya efectuando usted provisiones para que, para atender el tema de desahucio, jubilaciones patronales, temas de desahucio. Pero cuando esas provisiones que usted las va efectuando y usted las va considerando como un gasto deducible año tras año, y pasa a o b circunstancias con el trabajador y no se efectiviza el pago a favor del beneficiario de esa provisión, la reversión de esas provisiones son ingresos de fuente ecuatoriana. ¿Por qué es ingreso de fuente ecuatoriana? Porque cada año cuando yo fui creando la provisión para jubilación patronal o la provisión para desahucio, todo eso lo fui cargando abajo donde un gasto deducible. Pero si pasa a o b circunstancia y no se efectiviza esa provisión patronal o esa provisión de desahucio, ¿qué tengo que hacer yo como organismo o como contribuyente? Reversar esa provisión que sé que no se va a utilizar y la considero como un ingreso. Y es un ingreso de fuente ecuatoriana. Préstele atención a este número, este numeral 8.1. Mucha atención al tema de las provisiones que en algunas cooperativas ya las hacen para atender el tema de jubilaciones patronales o de desahucio. Son ingresos de fuente ecuatoriana cuando ¿qué? Cuando no se hayan efectivamente pagado a favor de los beneficiarios de tal provisión. ¿Sí? Y finalmente, en los numerales 9 y 10, este artículo 8 me dice los provenientes de herencias, legados y donaciones, hallazgos de bienes situados en el Ecuador. Aquí yo les decía, el impuesto a la renta tiene una variable, que es el impuesto que nosotros tenemos que pagar cuando recibimos una herencia, un legado o una donación. ¿Sí? Fallece X persona y en su testamento me dice, heredo a tal persona mi casa, mi terreno, mis dineros, mis vehículos. A pesar de que aquí en este caso yo puedo estar recibiendo un dinero o un bien inmueble, todo eso se cuantifica y viene siendo un ingreso de fuente ecuatoriana. Aquí no estoy diciendo si ese ingreso va a ser grabado o va a ser exento, eso lo vamos a ver después, porque hay ciertos casos en cuando la herencia es grabada y cuando la herencia no es grabada, ¿sí? Y finalmente, la ley, si bien es cierto, usted vio, hablaba de financieros, hablaba de ingresos por lotería, hablaba de ingresos provenientes de las actividades económicas, laborales, comerciales, industriales, de la exportación, de cuando recibo dividendos, de cuando recibo utilidades. Y finalmente el legislador dijo, por si acaso se me escapa algún ingreso por ahí, en el número 10 voy a dejar poniendo cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y personas naturales, nacionales o extranjeras, incluido el incremento patrimonial no justificado. Sí, esto del incremento patrimonial no justificado lo introdujeron hace aproximadamente unos 8 años atrás. ¿Por qué? Porque un poco el SRI quería normar de que habían personas naturales, sobre todo, en que sus declaraciones de impuesto a la renta no eran el reflejo de su patrimonio, por así decirlo, ¿sí? Claro, se veía dueños de un sinnúmero de propiedades, cada una con valores súper altísimos, pero su declaración de impuesto a la renta, los ingresos eran menores perdón, los ingresos eran menores a los gastos, si tenían pérdidas, no pagaban impuestos, pero sus patrimonios seguían creciendo. Entonces, por eso el legislador incluyó que también vamos a considerar ingresos de fuente ecuatoriana el incremento patrimonial no justificado. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo que yo le decía, toda una definición de ingresos de fuente ecuatoriana, que ya vimos, los ingresos de fuente ecuatoriana yo los percibo que dentro del territorio nacional o también los puedo percibir fuera del territorio nacional por las operaciones que yo como sociedad ecuatoriana realice fuera del país. Pero ahora, es importante lo que yo le decía, que conozcamos que dentro de todo este gran conjunto, de todo este gran universo de ingresos de fuente ecuatoriana, hay una sección de esos ingresos de fuente ecuatoriana que son ingresos exentos, es decir, ingresos que por más que yo los perciba, no pagan impuestos. Sí, que por más que yo los perciba, no pagan impuestos. Hasta ahí, por favor,
Alguien, si tiene alguna pregunta de todo lo que hemos visto, concepto de renta e ingreso de fuente ecuatoriana, que por favor me lo haga saber y con mucho gusto les resuelvo la consulta. Caso contrario, sigo avanzando en la presentación. Inge, tenemos una pregunta en el chat. No sé si es Claro. que le puede, si es que sí le visualiza o A ver, aquí estamos. Espérate un momentito. A ver, muchas gracias. Tal vez el problema de conexión. Cuando enajenamos un activo, deberíamos hacer un contrato y la factura respectiva. A ver, sí, aquí hay dos temas. Por ejemplo, cuando vamos a enajenar un activo, número uno, cuando yo compré el activo, yo compré con una factura. Si es que ese activo a lo mejor tenía un IVA, yo ese IVA me lo utilicé como qué, como un crédito tributario, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo me vaya a desprender de ese activo, consecuentemente también tengo que emitir una factura, ¿sí? ¿Para qué? Para registrar como un ingreso el valor de la venta de ese activo y en caso de que esa venta del activo esté grabada con IVA, reconocer ese impuesto IVA que yo tengo que darle al Estado, ¿sí? Número uno. Número dos, hay algunas formalidades también que me dicen, oiga, aparte de esto, yo tengo que irme a la notaría para hacer un contrato de compraventa. Les pongo como, por ejemplo, es el caso de una empresa que nosotros asesoramos y que ahorita está comprando un vehículo de segunda mano, de propiedad de una persona natural. Pues claro, nosotros decimos, vea, nosotros somos una empresa, necesitamos comprar su camión para ir a transportar nuestros productos, lo que va a producir nuestra empresa, pero necesitamos que usted nos haga llegar una factura, porque esa factura es el sustento de la adquisición que nosotros vamos a tener. ¿Para qué? Para fines tributarios, ¿sí? Como usted me está transfiriendo un vehículo, esa transferencia de vehículos tiene tarifa 15% de IVA, por lo tanto, grábele IVA al vehículo que usted me está vendiendo. Desde ahí cumplimos la formalidad tributaria, pero aparte tenemos que irnos a cumplir la otra formalidad que es legal, que tenemos que usted y yo irnos a la notaría. De mi parte va a ir mi empresa con su representante legal y por otra parte va a comparecer usted, persona natural, propietario del vehículo, y nos vamos a una notaría y hacemos ¿qué? Un contrato de compra-venta. En este contrato de compra-venta vamos a dejar especificado qué es lo que estamos vendiendo. Y usted está vendiendo, qué es lo que yo estoy comprando. ¿Para qué? Para con ese contrato de compra-venta yo irme ante las autoridades de tránsito y decir, vea, yo adquirí este camión hay una transferencia a dominio, por lo tanto ya es propiedad de mi empresa. Sí, entonces, con eso les puedo aclarar. Claro, habrá casos de activos, por ejemplo, cuando estoy enajenando un terreno, cuando estoy enajenando un bien inmueble, una edificación, en los cuales también tengo que cumplir ciertas formalidades, como por ejemplo irme a la registraduría de la propiedad, irme ante el notario. ¿Para qué? Para todo eso, elevar a escritura pública. Sí, espero con eso haberle absuelto la inquietud, Joana, para continuar con la charla. tenemos también otras consultas en el chat. Cuando se provisiona la jubilación patronal y de desahucio de años anteriores, se provisiona como un gasto no deducible. A ver, la norma dice que las provisiones para cubrir el tema este de la jubilación patronal o el tema de desahucio son provisiones, son gastos deducibles, ¿sí? Pero, como ya vimos en la norma y me decía, cuando estas provisiones no son efectivamente pagadas al beneficiario de la provisión, lo que yo tengo que hacer es reversarlas, ¿sí? Reversarlas. Ya vamos a ver posteriormente, cuando hablemos de los ingresos deducibles y no deducibles, cuáles son las provisiones deducibles y cuáles son las provisiones no deducibles. Pero como norma general, téngale usted presente de que si yo una provisión la hice deducible al momento de que no la uso y la reverso, ¿qué viene siendo? Un ingreso grabado. ¿Por qué? Porque yo en determinado ejercicio fiscal obtuve un beneficio al llevarme la deducibilidad de esa provisión. Esa deducibilidad, ¿qué hizo? Que yo pague menos impuesto. Si esa provisión yo la reverso porque no se efectivizó el pago a favor de los beneficiarios, ¿qué es lo más adecuado? Que esa reversión sea considerado
un ingreso grabado y yo pague un impuesto. ¿Para qué? Para de cierta manera nivelar los efectos tributarios. Cuando ya yo creé la provisión, utilicé una deducción. Esa deducción, ¿qué hace? ¿Qué ayuda? A pagar menos impuestos. Pero si yo reverso la provisión porque no se cumplieron las condiciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Las reverso y las considero un ingreso grabado. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver posteriormente cuándo son las provisiones son deducibles o no deducibles más adelante. ¿Sí? En el tema de la enajenación del activo, si no es nuestra actividad comercial, ¿cómo podemos justificar la adquisición del bien? No hay problema si facturamos o no, o nos facturan fuera de esta actividad comercial. A ver, muchas de las ocasiones lo que siempre se ha sido, por ejemplo, si yo soy una sociedad y estoy comprándole un vehículo a una persona a lo mejor que nunca ha tenido un RUC, yo tranquilamente como sociedad puedo emitir una liquidación, ¿sí? Y claro, yo puedo adquirir el vehículo. Si a lo mejor yo estoy enajenando vuelta algo que fue de mis activos, tendría que revisar yo mi escritura de constitución en las cuales están establecidas las actividades que yo puedo realizar, ¿sí? Pero muchas de estas escrituras, en las escrituras de constitución, cuando se detallan las actividades que yo puedo realizar, sí se incluyen lo que son la enajenación de los activos, porque imagínense, a lo mejor yo como cooperativa, que para operar a lo mejor voy construyendo mis instalaciones, los edificios donde van a funcionar mis agencias, donde van a funcionar mis matrices. Y a lo mejor con el paso del tiempo esa construcción o esa edificación a lo mejor ya está ubicada en un sitio que a lo mejor no es apto para operar, o a lo mejor no está recibiendo el nivel de clientes que yo esperaba. Yo tengo la posibilidad de que de enajenarlo. Entonces, podría yo enajenar esos activos. Sí, si es que a lo mejor, vuelvo y repito, desde un punto de vista tributario, si usted cumple con reconocer esa enajenación como un ingreso, es decir, la utilidad de reconocerla como un ingreso, no habría ningún tipo de inconveniencia. Pero también de por medio van habiendo esas formalidades civiles que yo le estoy diciendo que estoy cumpliendo, como por ejemplo comparecer para un tema de una escritura pública, ¿ya? Alguien más me preguntaba, y en caso de la venta del terreno, ¿cuál sería la forma de registrar? Bueno, en el caso de la venta del terreno, ya ahí únicamente nos vamos a regir con lo que es el tema de la escritura pública, nada más. Ahí vamos a regirnos con el tema de la escritura pública. Yo voy a desprenderme de un bien, de un activo que estoy sustento de eso en escritura pública, y lo mismo voy a irme directamente ante un notario, decir, estoy vendiendo mi terreno. Si en esa enajenación existe una utilidad, sé que eso es ingreso de fuente ecuatoriana y me adelanto, perdón, a decirlo, de que es un ingreso de fuente ecuatoriana grabado. ¿Por qué? Porque si es que hay utilidad en venta de activos. Sí, con eso no sé si es que he absuelto todas las inquietudes que han habido sobre el tema. Ojo, verá que yo acabo de hablar todo de lo que son ingresos de fuente ecuatoriana. No he dicho si es que son grabados o no, pero aquí sí le hablo ya en algunos de los ejemplos que me preguntaron sobre la jubilación cuando es reverso. Si es que la provisión usted se utilizó como deducible al momento de reversarla, el ingreso grabado. Si es que usted tiene la enajenación de un activo y en esa enajenación de un activo hay una utilidad, esa utilidad es grabada. Sí, esa utilidad es un ingreso de fuente ecuatoriana y esa utilidad es grabada. Ya un poquito me he adelantado en ese tema. Sí. En cuanto al tema de eso, lo que ustedes me decían de que podemos enajenar a pesar de que no sea nuestra actividad. Claro, su actividad es financiera, pero vuelvo y repito, revisemos los estatutos y no creo que los estatutos sean tan cerrados como para decir, no, nos vamos a dedicar solo a la actividad financiera, de intermediación financiera. En este caso, si a lo mejor está eso, podrían proponer una reforma a los estatutos. ¿Para qué? Para poder enajenar aquellos activos que ustedes consideren no son productivos. Sí, porque, por ejemplo, si ustedes ya tienen una edificación que, vuelvo y repito, no está cumpliendo los fines de ser productivo, de generarme una renta, de generarme un rendimiento para mí como entidad financiera, están en la posibilidad legal, civil, de venderlo, ¿sí? Y cumplimos la normativa tributaria, vuelvo y repito, viendo si es que en esa enajenación de activos existió o no existió una utilidad. Listo. Tributariamente, como cooperativa, compro un carro para regalarlo. Lo registro como activo fijo y lo deprecio.
o lo puedo registrar directamente como un gasto de promoción, publicidad y es deducible. A ver, aquí vamos por partes. Muchas de las cooperativas, cuando van a comprar un vehículo, número uno, para yo llevarme la depreciación, quiere decir que yo estoy utilizando. La depreciación no es otra cosa más que quitarle valor contable a los activos a través de qué? De su uso. ¿Sí? Un activo se va usando y yo registro ese uso o lo cuantifico ese uso a través de qué? De una depreciación. Entonces no creo que si es que yo compro un vehículo para rifarlo, uno lo vaya a usar. Si no lo uso, no hay depreciación. ¿Sí? Yo solo deprecio lo que son mis activos fijos, es decir, aquellos bienes que yo utilizo para mi actividad productiva y que yo los voy a utilizar. Y que la forma de registrar su desgaste o su uso es a través de qué? De la depreciación. Por lo tanto, si usted compra un carro para regalarlo, jamás, jamás lo registre como algo. Número dos, lo que yo recomiendo es lo siguiente. Muchas de las instituciones, no solo financieras, sino muchas de las instituciones, empresas o cualquier tipo de instituciones, lo que hacen es con la eh, comercializadora de vehículos, suscriben una carta compromiso de adquisición, de tal forma de que cuando se adquiera cuando se rife ese vehículo, la institución financiera, la agencia, perdón, de los vehículos, entregará el carro directamente al ganador, pero será la institución financiera quien pague ese vehículo, ¿sí? O otro mecanismo, hay otras instituciones que dicen muy bien, yo compro el vehículo, pero no lo registro como mi activo, sino directamente eso lo cargo a qué? A un gasto de publicidad, ¿sí? Entonces, en este caso, tendría, lo que le digo claramente es, registrarlo como un tema de activo fijo, descartado por completo. Si me lo registro como un gasto, sí. ¿Un gasto deducible? Sí. ¿Por qué? Porque me está sirviendo para mantener, mejorar o incrementar la renta. Ya me estoy adelantando un poco con los temas. Un gasto es deducible cuando cumple tres condiciones fundamentales. Me sirve para mantener, mejorar, incrementar la renta. ¿Sí? Si es que esa adquisición me ha servido para estos tres fines, mantener, mejorar o incrementar la renta, es totalmente un gasto deducible. Me dice, en este caso podría mostrar, a ver, conceptos claros. La depreciación aplica sobre bienes tangibles, vehículos, muebles de seres, equipo de computación, maquinarias, ¿sí? Ahí aplica la depreciación. La amortización aplica sobre bienes intangibles. Por ejemplo, yo puedo amortizar un software, que es lo que no puedo tocar. Eso puedo amortizar un software. Entonces, sí. En este caso, tributariamente, de lo que me están preguntando, si yo te compro un carro para una rifa, ni depreciar, ni amortizar. Porque para tiene que estar dentro de la sesión activos de la empresa. Sí, activos fijos. Si en este caso el vehículo no viene siendo ni un activo fijo para depreciarlo, porque no lo voy a utilizar para mi actividad, digamos así, de intermediación, es decir, que es el carro en el cual se transporta el gerente, o es el carro en el cual va el ejecutivo a venir recuperando cartera. No, es un carro para fines de promoción, nada más. ¿Sí? Entonces, tengamos de conceptos claros ahí, por favor. La depreciación aplica a bienes tangibles, la amortización a bienes intangibles. ¿Sí? Con eso creo que ha quedado clara la pregunta de Dianita Casas y no sé si que continuamos avanzando para ya seguir en esta capacitación. Ahí me confirma si se sigue compartiendo la pantalla, por favor, Vicenta. Sí, sí está compartiendo ahí. Perfecto. Como yo le decía, hay ingresos de fuente ecuatoriana, pero dentro de ese gran universo de ingresos de fuente ecuatoriana que yo le he señalado, hay ingresos exentos. Hay una pequeña porción de todos sus ingresos de fuente ecuatoriana que son ingresos exentos. Es decir, que por más que yo los perciba, no voy a pagar impuesto a la renta. Aquí me anticipa decir que si es que no, la definición de ingreso, si es que el ingreso que yo le voy a enumerar
no se encasilla dentro de los ingresos exentos, automáticamente, ¿qué pasa? Son ingresos grabados, es decir, pagan impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver lo que me dice el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que son ingresos exentos, es decir, son ingresos de fuente ecuatoriana que por más que yo los perciba, yo persona natural, yo sociedad, que por más que yo los perciba, no pagan impuesto a la renta. Si es que estos ingresos no están dentro de los detallados en este numeral, artículo 9, perdón, ¿qué se entiende? Que son ingresos grabados, son ingresos de fuente ecuatoriana grabados y por lo tanto, ¿qué hacen? Pagan impuesto a la renta, ¿sí? ¿Cuál es la base legal que usted va a tener que revisar para decir, este ingreso será grabado o será exento? Vamos, revisemos el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. El artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ahí usted tiene todo lo que es la enumeración de aquellos ingresos que están exentos, es decir, que por más que yo, natural, que por más que yo, sociedad, los perciba, son ingresos exentos, es decir, no pagan impuesto a la renta. ¿Ya? Ingresos exentos. Me dice, los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto, distribuidos por sociedades residentes, nacionales o extranjeras, residentes a favor de otras sociedades. Se acaba cuando los dividendos y utilidades que se calculan después de ya haber pagado el impuesto a la renta y yo como sociedad los distribuyo a favor de personas naturales, perdón, de sociedades residentes o extranjeras, o a favor de otras sociedades nacionales, todos estos son ingresos exentos, ¿sí? Los dividendos distribuidos después del pago del impuesto a favor de sociedades nacionales son ingresos exentos, es decir, estoy percibiendo un ingreso al recibir ese dividendo, pero como me está pagando ya después del pago del impuesto a la renta a favor de otra sociedad nacional, es un ingreso exento. ¿Qué otro ingreso tenemos? Los obtenidos por las instituciones del Estado o por las empresas públicas reguladas por la Ley de Orgánica de Empresas Públicas. Todos los ingresos que perciben las entidades del sector público son ingresos exentos. ¿Sí? Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. Aquí lo que yo les decía, el Ecuador no puede mantenerse aislado, el Ecuador tiene que entender de que ya es parte de la globalización de un sistema de transacciones o de comercio exterior. Y claro, muchas de las veces puedo yo suscribir convenios internacionales con X y Y países. Y en esos convenios me pueden decir muy bien, tales ingresos que yo voy a invertir en Ecuador serán exentos. O también se puede decir, tales ingresos que yo como Ecuador voy a invertir en otro país también serán exentos. Ecuador tiene firmados muchísimos convenios internacionales con países en los cuales mantiene muy buenas relaciones, mantiene sobre todo contratos de inversión. En esos se van estableciendo, en esos convenios internacionales, se van estableciendo cuáles son los ingresos exentos, ¿sí? Muchas de las veces los convenios internacionales están suscritos también con organizaciones no gubernamentales. ¿Para qué? Para la presencia de estas famosas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que vienen un poco a brindar ayuda o servicios sociales en el país. Un poco los ingresos que perciban estas ONGs son ingresos exentos en virtud de qué? De que están amparados bajo convenios internacionales, ¿sí? 4. Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros u organismos internacionales generados por los bienes que poseen en el país. Lo que yo les decía, cuando suscribimos acuerdos comerciales, muchas de las veces ahí se establecen cláusulas de qué ingreso vamos a considerarlos exentos. ¿Sí? Yo acepto, por ejemplo, firmo un convenio de comercio con Canadá, con Estados Unidos, para tener muy buenas relaciones. Pues ahí en esos convenios, en esas internacionales, con los convenios de comercio exterior que yo estoy firmando, pueden establecerse algún tipo de particularidades respecto a cuándo van a ser o no exentos los ingresos. ¿Ya? Es ingreso exento los de las instituciones de carácter privado sin fin de lucro, siempre que sus bienes o ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. Aquí entra un poco ya acerca de qué de las instituciones sin fin de lucro.
Muchas de las veces se crean fundaciones para atender a adultos mayores, fundaciones para atender a niños. ¿Qué dicen? Aquí somos una fundación sin fin de lucro. Buscamos atender a la madre lactante o a la madre joven, al niño abandonado, al adulto mayor. Claro, todos los ingresos que vayan percibiendo estas instituciones van a ser un ingreso exento, siempre y cuando que esos ingresos los destinen a sus fines. Muchas de las veces aquí en el Ecuador, muchas de las universidades privadas tienen esta figura de ser entidades sin fin de lucro. ¿Por qué? Porque deberían destinar el 100% de sus ingresos, lo que perciben por las pensiones de los estudiantes, por lo que perciben de las asignaciones del Estado, deberían destinarles a qué? O investigar directamente en qué? En los fines que ellos están dando, que son educación. Muchas de las veces fundaciones que crean, vuelvo y repito, para atender a personas de grupos vulnerables y perciben ingresos, ya sean ingresos de donaciones de entidades públicas o donaciones de entidades privadas. Todos los ingresos que ellos van percibiendo serán un ingreso exento, siempre y cuando todo ese ingreso lo destinen a sus fines, es decir, a atender a ese grupo vulnerable. ¿Sí? Aquí viene un ingreso que ustedes ya lo deben dominar, que es un ingreso exento. Son ingresos exentos los intereses percibidos por personas naturales por los depósitos de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país. Todos los intereses que ustedes nos pagan cuando nosotros dejamos nuestros ahorritos en sus instituciones financieras, ustedes mensualmente nos van reconociendo un rendimiento financiero, nos van reconociendo un interés. Ese interés es un ingreso exento, pero aclaro y repito, es el rendimiento financiero que yo percibo por mis depósitos de ahorro a vista. Hay otro tipo de rendimiento financiero que ustedes suelen pagar a sus clientes, o que los clientes solemos percibir, que son por las pólizas de los depósitos a plazo fijo. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y diferenciarlo. Para mí, como persona natural, como ahorrista, el rendimiento financiero que usted me paga por mis depósitos de ahorro a la vista, para mí son ingresos exentos. Si yo voy y pongo mis dineros en un depósito a plazo fijo, ya vamos a ver después cuándo ese rendimiento es exento y cuándo ese rendimiento es grabado. Pero ahora puntualmente, como institución financiera, usted conozca que todos los rendimientos financieros que usted pague a sus clientes por los depósitos de ahorro a la vista son ingresos exentos para quienes, para sus cuentaahorristas. ¿Sí? Si yo, Juan Javier Reyes, tengo mi libreta de ahorros de mi cooperativa ABC, el momento que me va pagando mis rendimientos financieros y mis intereses cada mes sobre mis ahorros, para mí, Juan Javier, eso viene siendo un ingreso exento. Los que perciban los beneficiarios del IES, las pensiones patronales, jubilares, conforme al Código de Trabajo, y los que perciban los miembros del ISPA y el SPOL y los pensionistas del Estado. Aquí también es importante que usted conozca, por el tema también que vamos a ver después, de las cargas familiares, ¿sí? Que cuando yo ya sea un jubilado, yo voy a percibir una pensión jubilar. Esa pensión jubilar viene siendo un ingreso de cuenta ecuatoriana, pero por estar enumerado dentro del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, viene siendo un ingreso exento, es decir, todos los ingresos que perciban nuestros jubilados por pensión jubilar son ingresos exentos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así como hay jubilados del IES, hay jubilados también del ISPA y del IESPOL, que son del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿de acuerdo? También son ingresos exentos los percibidos por las instituciones de educación superior estatales, amparados por la Ley de Educación Superior, esto llamamos cuando son el servicio de educación público que nos brindan. Aquí vienen provenientes de premios, de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por fe y alegría. Acuérdese usted que yo le dije, es ingreso de fuente ecuatoriana y provenientes de apuestas, rifas, similares, loterías, de todas esas circunstancias. ¿Ya? Ese era un ingreso de fuente ecuatoriana. Pero ahora, ¿cuándo son exentos esos ingresos que provienen de las rifas o de las loterías? Son exentos cuando provienen de qué? De las loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por fe y alegría. Entonces, es que yo, Juan Javier Reyes, me gano el vehículo 0 kilómetros que sorteó la cooperativa ABC,
¿Será un ingreso grabado o será un ingreso exento? Contéstese usted mismo. Es un ingreso grabado. ¿Por qué? Porque es un premio que no proviene de una lotería o de un sorteo que fue auspiciado por quién? Por la Junta de Beneficencia de Guayaquil o por Fe y Alegría. Viene siendo cualquier otra entidad está organizando. El premio que yo percibo por esa rifa es un ingreso grabado. Es exento cuando el premio proviene de los sistemas de loterías de sorteos de la Junta de Beneficencia. Si no es de la Junta de Beneficencia, es un ingreso grabado. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Son ingresos exentos los gastos de viaje, hospedaje y alimentación que perciban los empleados y trabajadores del sector privado por razones inherentes de su función o cargo. Aquí suele ser de que a lo mejor tengo que mandarles a mis compañeros a que se vayan a capacitar en X ciudad. Pues muy bien, para que se vayan a capacitar en X ciudad, yo tengo que darles un dinero, parte de su salario, ¿para qué? Para que ellos paguen sus gastos de viaje, su hospedaje, su alimentación, ¿sí? Entonces, esos ingresos que yo percibo como trabajador, ¿para qué? Para realizar funciones inherentes a mi cargo, vienen siendo ingresos exentos. Aquí suele haber las cooperativas o las entidades del sector privado me dicen muy bien, por viáticos yo te voy a dar $90. Eso te va a servir para comer y para dormir. Por favor, con eso me traes facturas para que me demuestres o me devengues y me sustentes este gasto. Claro, uno pide la factura del hotel, de la alimentación y le entrega a la entidad del sector privado y me dice, aquí está, ese viático que usted me dio, yo lo gasté, aquí está, en mi alimentación, en mi hospedaje y está justificado. Si bien es cierto, yo como Juan Javier percibí me dieron a mí esos $100 o $200 para pagar, sí, pero sin embargo fueron por una especie de ¿qué? De un gasto de viaje. ¿Para qué? Para cubrir mis gastos de alimentación y movilización que yo tengo. ¿Sí? Son gastos, perdón, son ingresos exentos también, el 13º y 14º sueldo. Muchas de las veces ya han habido intenciones por ahí un poco, digo yo, tributaristas de que querer convertir a la 13ª y 14ª remuneración también como un ingreso agravado, porque hay algunas corrientes de la economía, del sector financiero, que dicen, no, pues al fin y al cabo el 13º sueldo es un sueldo más que yo le estoy pagando. El 14º sueldo es un valor más que yo como empleador le estoy dando. ¿Para qué? Para que él cubra los gastos de educación. Y por lo tanto debería ser un ingreso agravado. Entonces, sí, hay alguna corriente que ya muchos años atrás ha venido queriendo convertirles en un ingreso grabado al 13º y al 14º. Pero mientras tanto, en lo que usted perciba como 13º y 14º sueldo, vienen siendo ingresos exentos. ¿De acuerdo? Las asignaciones por concepto de becas para el financiamiento de estudios en instituciones de educación superior que otorguen el Estado, los empleadores, organismos internacionales y gobiernos extranjeros u otros. ¿Sí? Yo como estudiante percibo una beca o una asignación para financiar mis estudios, ya sea que estos provengan del Estado o de empleadores u organismos internacionales, viene siendo para mí, perceptor de ese valor, un ingreso exento. Son ingresos exentos también los obtenidos por concepto de la bonificación de desahucio e indemnización por despido intempestivo en la parte en que no exceda a lo determinado en el Código Tributario, el Código de Trabajo, perdón. Los valores que excedan a lo antes indicado, aunque esté previsto en los contratos colectivos, causarán impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, acá bien, cuando a mí me pagan alguna bonificación, ya sea por desahucio o por una indemnización por despido intempestivo, yo, perceptor de ese ingreso, para mí eso es un ingreso exento, siempre y cuando que no exceda lo determinado en el Código de Trabajo. En el Código de Trabajo se establecen máximos que puede percibir un trabajador o cuando es una indemnización por despido intempestivo. En este caso, lo que no excede ese límite que me pone el Código de Trabajo es un ingreso exento. Si es que excede, es un ingreso gravado y por lo tanto causa un impuesto a la renta. Es un ingreso exento también los percibidos por las personas mayores de 65 años de edad, equivalente a
un monto de una fracción básica. Es decir, en el año 2024, la fracción básica desgravada se ubicó en 11.902. Para este año 2024 está en aproximadamente los 12.008 dólares. ¿Sí? Entonces, los ingresos que perciban las personas adultas mayores son ingresos exentos. ¿Hasta cuándo? Hasta el valor de una fracción básica, que para, por ejemplo, el caso del año 2024 fue de 11.902 dólares. También son ingresos exentos los que perciben las personas con discapacidad. Aquí, en un monto equivalente a qué? A dos fracciones básicas, es decir, para el año 2024 cojo a los 11.902 y los multiplico por 2, eso me da ¿cuánto? 23.804 dólares. ¿Sí? Entonces, eso, cuanto a lo que son los ingresos exentos para personas de la tercera edad, cuanto personas con discapacidad. ¿Se acuerda también que yo le decía por acá un poquito de cuando le hablé de ingresos de fuente ecuatoriana y le decía, oiga, ingresos de fuente ecuatoriana es las utilidades provenientes de la enajenación de bienes inmuebles? Aquí en el artículo 9 me dice, los generados por la enajenación ocasional de bienes inmuebles de personas jurídicas o naturales hasta por 2 enajenaciones en el año. Vea, aquí mismo ya vamos encontrando la respuesta a sus preguntas, ¿sí? Aquí me dice, es ingreso exento los generados por la enajenación ocasional, es decir, que no es mi actividad habitual, ¿sí? Yo como cooperativa, cuando venda mi edificio, no es mi actividad comercial como tal estar vendiendo edificios, que va a ser una actividad o una enajenación ocasional, ¿sí? ¿Qué dice? De inmuebles de personas jurídicas o naturales. Aquí, este beneficio se dan a sociedades y se dio a personas naturales. Hasta de 2 enajenaciones por año. Es decir, si yo, Juan Javier Reyes, el día de hoy, no me gusta la casa en la que estoy y veo la posibilidad de irme a vivir en otro mejor sector o una vivienda más grande, más amplia, ¿qué es lo que hago? Cojo y vendo mi casa. Estoy percibiendo un ingreso. ¿Es mi actividad habitual eso? No, porque yo trabajo en mi profesión de ser asesor tributario. Por lo tanto, no es un ingreso habitual, porque yo no me dedico a la compra-venta de bienes raíces. Por lo tanto, ¿qué viene siendo? Un ingreso ocasional. ¿Grave impuesto a la renta? No, porque viene siendo un ingreso exento. Si usted como cooperativa, así mismo, en un año específico, decide desprenderse de un bien inmueble, los ingresos que perciba de la enajenación ocasional de ese bien inmueble es un ingreso exento. ¿Qué se entiende por enajenación ocasional? Cuando son hasta 2 enajenaciones por año. Si yo realizo 3 enajenaciones en un año, esas 3 enajenaciones están constituidas ingresos exentos. No es que tengo la primera y la segunda son exentos y la tercera ya es grabada. No, no, no. Al hacer 3 enajenaciones, usted ya dejó de ser una actividad ocasional, se convirtió en una actividad habitual y por lo tanto ya tiene que tributar sobre la totalidad de esos ingresos. ¿Sí? Véale, aquí mismo ya va encontrando usted un poquito las respuestas a las interrogantes que estaba haciendo antes. Y este artículo 9 mismo me dice, generados por la enajenación ocasional, téngale siempre presente esa palabra, ocasional. En la capacitación en que me dijo, ¿qué es ocasional? Cuando son máximo 2 enajenaciones por año. Indistintamente de que el vendedor sea una persona natural o sea una persona jurídica, es decir, una sociedad. Entonces ahí tiene usted claramente que cuando usted se desprenda de un bien inmueble y esa sea una actividad, una enajenación ocasional, es un ingreso exento. ¿Sí? Es ingreso exento también los rendimientos financieros obtenidos por personas naturales y sociedades residentes o no en el país por depósitos a plazo fijo mayor a 180 días. ¿Sí? Entonces aquí se acuerda que yo le decía, es ingreso de fuente ecuatoriana los rendimientos financieros. Y yo le decía, ojo, va a haber una parte cuando sea grabado y cuando sea exento. ¿Cuándo es exento? Cuando los rendimientos financieros son obtenidos por personas naturales, sociedades residentes no en el país,
por depósitos a plazo fijo mayores a 180 días. Es por eso que la mayoría de sus clientes, cuando van a poner los depósitos a plazo fijo, siempre dicen, ustedes les promocionan y dicen, ponga a más de un año, porque a más de un año usted no va a pagar impuestos. Yo no le voy a retener el impuesto sobre rendimientos financieros. Pero si pone a menos de 180 días, usted va a percibir un ingreso que es un ingreso grabado y por tanto yo tengo que ¿qué? Practicarle una retención en la fuente. Entonces, préstele mucha atención. Cuando usted pague rendimientos financieros a sus clientes o rendimientos o depósitos a plazo fijo, si sus depósitos a plazo fijo son mayores a los 180 días, son ingresos exentos. Por lo tanto, cuando yo como entidad financiera los pague, no practico, no retengo. ¿Sí? O sea, tengo que emitir un comprobante de retención en cero, sí, pero no retengo. Lo que sí, si es que mi depósito a plazo fijo fue de menos de 180 días, en plazos de menos de 180 días, ahí ese rendimiento que yo le voy a pagar a mi inversor, ese rendimiento es de un ingreso grabado. Por lo tanto, tengo que practicar la retención en la fuente sobre ese rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, préstele mucha atención. Claro, para mí, como persona natural, cuando voy y busco sus servicios, yo voy a decir muy bien, dejo este depósito a plazo a 180, a 90 días, a 120 días. Yo ya sé de que eso es un ingreso grabado para mí, de que el banco o la cooperativa cada vez que me vaya pagando mi rendimiento me va a detener una parte de ese rendimiento. Pero si lo dejo a más de 180 días, por general, si me dice, deje a 360 días, deje a 366 días, muy bien, yo lo dejo mi plazo, eso, perdón, le dejo mi depósito a plazo fijo, haciendo un plazo mayor a 180 días, y por lo tanto es un ingreso exento. Ojo, que esta exoneración, o esta exención, perdón, esta exención del impuesto no aplica cuando el perceptor de, del ingreso es deudor de la institución financiera. Es decir, yo, Juan Javier Reyes, voy y pongo mi depósito a plazo fijo en 180 días. Pero también con ustedes, como cooperativa, también tengo un préstamo de consumo, sea de $1,000 o de $50,000, ya soy deudor y acreedor al mismo tiempo. Y por lo tanto, por más de que mi depósito esté a un plazo de más de 180 días, es un ingreso grabado. Por eso dice, no aplica la exención cuando el perceptor es deudor de la institución financiera. Por eso siempre, al menos yo cuando he acompañado a las personas, a mis familiares a poner las pólizas, siempre les pregunto, ¿a cuántos días va a poner? Ah, ya, a tantos días. Ah, ya, muy bien, a 360 días. Y revisan enseguida la base de créditos. Ah, ya, usted no ha tenido préstamos con nosotros. Sí, sí, no tenemos préstamos con ustedes. Ah, listo. Entonces, todos los rendimientos financieros que usted perciba serán ingresos exentos. Sí, pero si yo como Juan Javier Reyes voy y pongo mi depósito a plazo fijo a 360 días, pero también tengo un crédito de consumo con ustedes y estoy endeudado con ustedes, por más de que mi depósito de plazo fijo esté a más de 180 días, es un ingreso grabado. Se exceptúa de esta condicionante o sí, condicionante, pues, por así decirlo, cuando la deuda es producto de qué? De una tarjeta de crédito. Sí, o sea, yo puedo tener mi póliza a más de 180 días, pero la única deuda que tengo con ustedes es producto de una tarjeta de crédito. Ah, ya, ahí sí aplica la exención. Pero si yo tengo un crédito de consumo sustentado en un pagaré con ustedes, ahí sí no aplica la exención y todo ese rendimiento financiero que yo perciba es un ingreso grabado para mí. ¿Sí? Entonces, préstele mucha atención, por favor, a usted como institución financiera cuando esté pagando estos rendimientos financieros por depósito de plazo fijo. Número uno, tome en consideración el plazo. Más de 180 días es ingreso exento. Menos de 180 días es un ingreso grabado, es un rendimiento grabado. ¿Ya? Número dos, la persona que me está dejando el rendimiento es deudor de mí. Si es que es deudor de mí, no importa el plazo, siempre va a ser un ingreso grabado para esa persona. Yo, por lo tanto, como banco siempre tengo que retener, o yo como cooperativa siempre voy a retener el impuesto sobre ese rendimiento financiero. Pero si esa deuda es producto de una tarjeta de crédito, no, o sea, aquí sí podría aplicar la exención si el depósito se queda a más de 180 días. ¿Sí?
Espero quede claro ese tema. Los otros ingresos exentos son las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes del lucro cesante. Aquí también es importante que conozcan, muchas de las veces ustedes como instituciones financieras aseguran sus bienes, ¿sí? Aseguran los vehículos, aseguran sus inmuebles contra incendios, sus vehículos contra robos, contra accidentes. Entonces, las indemnizaciones que ustedes perciban por los seguros, es decir, los valores que por indemnización les van a reconocer las aseguradoras, son ingresos exentos, excepto en el caso de que esa indemnización sea por un tema de un lucro cesante, ¿sí? Como es una indemnización por lucro cesante, ahí sí hay un ingreso grabado, ¿sí? Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por la sociedad empleadora para la adquisición de acciones o participaciones en dicha empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad. Hay muchas empresas, bueno, que en algunas de las ocasiones dicen, muy bien, vamos a abrir nuestro paquete accionario, que hay interesados en comprar acciones, vamos a dar preferencia a nuestros trabajadores. Hay algunas empresas que dicen, muy bien, para que tengas facilidad para que me compren mis acciones, te voy a dar préstamos. Entonces, pero este préstamo me vas a reconocer un interés. Entonces, los intereses que yo como trabajador pago a esta sociedad o mi empleador, la adquisición de sus acciones, también en este caso vienen siendo ingresos exentos. ¿De acuerdo? Eh, la compensación económica para el tema del salario digno, que es también un ingreso exento. ¿Sí? Dentro de los ingresos exentos tenemos también los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de la Economía Popular y Solidario, siempre y cuando las utilidades obtenidas sean reinvertidas en la propia organización. Si se actúan a las cooperativas de ahorro y crédito, quienes deberán liquidar el impuesto a la renta conforme a la normativa vigente. Aquí préstele mucha atención, como nos dice, afinemos los oídos para escuchar este programa. Es ingreso exento los percibidos por las instituciones previstas en la Ley de la Economía Popular y Solidaria, siempre y cuando las utilidades sean reinvertidas en la propia organización. O sea, aquí es bastante amplio y me dice los ingresos que perciban las organizaciones que están dentro del segmento de la economía popular y solidaria. Sí, es bastante amplio. Pero luego me dice, se excluye a las cooperativas de ahorro y crédito, quienes deberán liquidar el impuesto a la renta conforme a la normativa vigente para sociedades. Ah, ya. Yo puedo ser una cooperativa de ahorro y crédito que esté dentro o amparada dentro de la ley de la economía popular y solidaria. Y yo puedo decir, no, pues yo tengo ingresos exentos. No, espérese un ratito. La ley sí le puso una aclaratoria abajo que le dijo, se excluye a las cooperativas de ahorro y crédito, quienes deberán liquidar el impuesto a la renta conforme a la normativa vigente para las sociedades en general. Ah, ya. Para fines tributarios, por más de que yo pertenezca al sector de la economía popular y solidaria, si soy una cooperativa, mis ingresos son ingresos grabados y por lo tanto liquido mi impuesto a la renta conforme a la normativa vigente para sociedades. ¿Sí? También ingresos exentos, bueno, dice las transferencias económicas directas no reembolsables que entregue el Estado a personas naturales, pues programas de agroforestación, reforestación y similares creados por el Estado, bueno, acá van los temas de medioambientales para proteger la naturaleza, las rentas originadas en títulos representativos de obligaciones de 360 días o más emitidos para el financiamiento de proyectos públicos desarrollados en asociaciones, en asociación público-privada. Acá también van el tema de que ya muchas de las veces el Estado pierde la capacidad de crear obra pública, entonces vienen las asociaciones públicas privadas. Las rentas originadas en estas obligaciones a 360 días más vienen siendo ingresos exentos. Y las utilidades en la enajenación de acciones y sociedades domiciliadas en el país realizadas en la bolsa de valores hasta por un monto anual de 50 fracciones básicas, siempre que el monto transferido sea inferior al 25% del capital suscrito y pagado de la compañía. Muchas de las veces las empresas ya comienzan a vender las acciones. En esas acciones, la venta de esas acciones se puede tener una utilidad. Esa utilidad, para ver si es ingreso exento o es un ingreso grabado, tendríamos que atender a estas dos condicionantes. De que esas enajenaciones sea hasta por un monto de ¿qué? De 50 fracciones básicas desgravadas. Y que el monto que yo estoy transfiriendo sea inferior al
si es que no cumplen esas condiciones, pasan a ser ingresos grabados. Una consulta, si soy codeudor o garante, es ingreso exento. A ver, regreso a la diapositiva donde estaba. Dice, no aplica la exención cuando el perceptor es deudor de la institución financiera. Entonces, acá también ya hoy es un poco ahí el tema de cómo ustedes le consideran el deudor. Es que Juan Javier Reyes va y pide un préstamo y el garante es Lolita Solós. Si Juan Javier no puede pagar, ¿a quiénes le van a ir a cobrar ustedes? A Lolita Solós. Lolita Solós nos viene siendo ¿qué? La deudora. Entonces, claro, por eso muchas veces viene siendo deudor y codeudor. Entonces, acá la norma tributaria me dice, no aplica la exención cuando el perceptor es deudor de la entidad financiera. ¿Sí? En este caso, vuelvo y repito, el deudor es Juan Javier Reyes, pero si Juan Javier Reyes no puede pagar, ¿quién es la persona que se convierte en deudor? Es el garante, y a él le van a ir a cobrar a ustedes. Por lo tanto, el deudor, el garante, perdón, también viene siendo un deudor de la institución financiera. Entonces, incluso tanto es así de que nosotros escribimos el pagaré como garante, de abajo nos dan la calidad de codeudores, o sea, como que nosotros también asumimos la deuda, que somos solidariamente responsables, porque el señor, si es que mi deudor principal no paga, tengo que entrar a pagar yo. Entonces, si es que yo me convierto en deudor de esa institución financiera, no aplicaría los plazos para la exención del plazo de los 180 días para el tema de los rendimientos financieros. Una consulta. ¿Aplica retención en las inversiones entre cooperativas en un plazo mayor de 180 días? Acá la norma me dice los rendimientos financieros obtenidos por personas naturales y sociedades, residentes o no en el país. Acá me está diciendo personas naturales y sociedades, ¿sí? No me está un poco como que estratificando en un sector, en un tema de decir las sociedades, sean sociedades financieras o sean sociedades empresariales, ¿sí? A priori les diría que sí aplicaría esa exención, pero me voy a anotar este momento para en un ratito en el break, darles revisando si puntualmente en la ley de régimen tributario interno se establece algo puntual y específico sobre la exención. Pero aquí, como está señalado en el artículo 9 de la ley de régimen tributario interno, me dice los rendimientos financieros obtenidos por personas naturales y sociedades. ¿Sí? Sí, ya le voy a dar, revisando en la ley, en la ley y en el reglamento, y con mucho gusto enseguida le resuelvo su pregunta. Me quedo pendiente con esta inquietud nada más. ¿Sí? Continúo. Son ingresos exentos también, bueno, los percibidos por el tema de los usuarios de las zonas francas, las nuevas inversiones productivas enfocadas en la transición hacia la generación de energías renovables y también las nuevas inversiones en proyectos de turismo tendrán una exoneración del impuesto a la renta ya está por 7 años, ¿sí? Acá ya vienen un poquito ya exoneraciones que aplican a sectores específicos, a quienes van al tema de zonas francas para hacer los temas de producción, a quienes inviertan en energías renovables, no convencionales, temas ambientales, y nos dan una exoneración del impuesto hasta 10 años, y también nuevas inversiones en el sector puntualmente del turismo, en el cual nos dan una exoneración de hasta 7 años, siempre y cuando dice la inversión deberá ser de al menos $100,000 y al menos el 10% deberá destinarse al tema turismo. ¿Sí? Hasta ahí hemos acabado que son ingresos exentos. Acuérdese usted, habría ingresos de fuente ecuatoriana y ahorita hemos revisado todos los conceptos de qué, de ingresos exentos. Si es que cualquier ingreso no está dentro de los que acabo de enumerar, se entiende que es un ingreso grabado, es un ingreso que tengo que pagar impuesto a la renta, sea yo sector persona natural, sea yo perceptor persona jurídica, sea una sociedad. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ¿qué hemos avanzado en esta primera sesión? ¿Qué es renta? Ya vimos el ingreso, la renta es lo que lo que pagamos las personas, los ingresos, perdón, que perciben las personas naturales, sucesiones indivisas, las sociedades nacionales o extranjeras.
Después vamos a qué? A un ingreso de fuente ecuatoriana. ¿Qué se considera ingreso de fuente ecuatoriana? Ya vimos, somos los que provienen de las actividades comerciales, empresariales, industriales, profesionales, lo que percibimos por patentes, por derechos de autor, por propiedad intelectual, los generados en la enajenación ocasional de bienes muebles y inmuebles, los generados por herencias legales y donaciones, los generados por rendimientos financieros, los generados por la enajenación ocasional de acciones, todo un sinnúmero, los rendimientos financieros, todos estos son ingresos de fuente ecuatoriana. Lo que ahorita acabamos de ver, y puntualmente vaya y revísele el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, eso le va a ayudar a desarrollar los ejercicios de este curso, revísele cuáles son los ingresos exentos, es decir, ingresos que forman parte de ese universo grandote de ingresos de fuente ecuatoriana, pero que por más que yo los perciba son ingresos exentos, es decir, no me pagan el impuesto a la renta. ¿Sí?